Matriz de identificación de amenazas en la localidad de Candelaria, Bogotá, DC. Mi nombre es Lady Pulido, mi código es 1.002.722.759. Mi grupo es 358034A360, presentado a Ángela María Luna. Introducción. En la actualidad, el mundo se enfrenta a transformaciones drásticas generadas por los grandes cambios. La contaminación ambiental es uno de estos efectos. Se considera que un ambiente es contaminado cuando cambia sus características y atenta contra la salud de los seres vivos y la calidad de los recursos naturales. Dentro de estas amenazas encontramos la contaminación del aire, contaminación auditiva, contaminación del agua, el ciclo del uso de una batería de cadmio en el interior de una fábrica, las emisiones de CO2 en un polígono industrial determinado y la pérdida de la cubierta vegetal. Justificación. El presente trabajo se realiza con el fin de dar a conocer diferentes amenazas presentes en la ciudad de Bogotá, localidad de Candelaria. Dentro de ellas encontramos la contaminación del aire, contaminación auditiva, contaminación del agua, el ciclo de uso de una batería de cadmio en el interior de una fábrica, las emisiones de CO2 en un polígono industrial determinado y la pérdida de la cubierta vegetal. Se describen las amenazas, tipo de amenazas, causas, consecuencias y elementos vulnerables. Todo esto con el ánimo de dar a entender los daños que se le han causado a la naturaleza durante las últimas décadas y por ende concientizarnos acerca de las acciones que se deben tomar frente a los cambios globales que presenta el mundo, empezando por las ciudades. A continuación encontramos la matriz de identificación de amenazas. Iniciamos con la contaminación del aire. Este tipo de contaminación tiene un tipo de amenaza moderada. Sus causas están relacionadas con la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. La combustión de estas materias primas se produce en los procesos o en el funcionamiento de los sectores industriales, del transporte, el diésel y la polución industrial. Sus consecuencias, además de la contaminación, son el deterioro de la salud de los seres vivos. Se observa también impactos sobre el proceso evolutivo, la disminución del alimento y la lluvia ácida, la reducción de la capa de ozono y el calentamiento global. Los elementos vulnerables son el agua y el suelo. Contaminación auditiva. Tiene un tipo de amenaza moderada. Sus causas están provocadas por las actividades humanas como el tráfico, industrias, locales de ocio, aviones, máquinas y construcciones. Sus consecuencias son la pérdida de la audición, interferencias en la comunicación, perturbación del sueño, estrés, irritabilidad, disminución de rendimiento de la concentración, agresividad, cansancio, dolor de cabeza, problemas de estómago y alteración de la presión arterial. Los elementos vulnerables. Todas las personas estamos expuestas a este tipo de daño, sin embargo, es mucho más fácil darse cuenta que quienes viven en zonas de una alta intensidad de ruidos son las más propensas a vulnerabilidad por parte de este tipo de contaminación, además de la afectación a la fauna y a la flora. Contaminación del agua. Tiene un tipo de amenaza moderada. Sus causas son la industria, que es una enorme fuente de contaminación del agua,
que produce contaminantes que son extremadamente perjudiciales para las personas y para el medio ambiente. Sus consecuencias: gran acumulación de desechos tóxicos, se puede generar una filtración en los suelos, contaminando el agua dulce, subterránea, utilizada para el consumo humano, con las consecuencias en los efectos en la salud y enfermedades graves. Los elementos vulnerables son la salud, el aire y el suelo. Ciclo de una batería de cadmio. Tiene un tipo de amenaza peligrosa. Sus causas son naturales, ya que grandes cantidades de cadmio son liberados al ambiente, sobre 25.000 toneladas al año. La mitad de este cadmio es liberado en los ríos a través de la descomposición de rocas, y algún cadmio es liberado al aire a través de fuegos forestales y volcanes. El resto de cadmio es liberado por las actividades humanas, como es la manufacturación. Consecuencias: el cadmio, como metal pesado, contamina el terreno y las aguas subterráneas, afecta a las plantas y a los animales que se nutren de ellos, puede ocasionar pérdidas importantes de valor del suelo, tanto industrial como agrícola. Es un probable cancerígeno. Los elementos vulnerables son la salud, el clima, el agua, el aire y el suelo. Continuamos con las emisiones de CO2. Tiene un tipo de amenaza peligrosa. Sus causas son la contaminación de vehículos y las industrias. Sus consecuencias son el efecto invernadero. Y los elementos vulnerables son el clima, suelo, agua y aire. Pérdida de la cubierta vegetal. Tiene un tipo de amenaza grave. Sus causas son la construcción de edificaciones y vías para transporte. Sus consecuencias son la pérdida de la capa vegetal, cambios de clima, pérdida de fauna y flora. Los elementos vulnerables son el clima, el suelo, el aire y el agua. Metodología para la evaluación de riesgos seleccionada. Metodología de análisis de riesgos por colores. Encontramos tres ventajas. La primera es que nos permite graficar de forma visual los riesgos. La segunda es que nos permite desarrollar el análisis de amenazas y vulnerabilidad a personas, recursos, sistemas y procesos, con el ánimo de determinar el nivel de riesgo a través de la combinación de variables con códigos de colores. La tercera aporta elementos de prevención y mitigación de los riesgos y atención efectiva de los eventos de la organización, establecimiento o la actividad pueda generar, los cuales constituirán bases para formular los planes de acción. Dentro de las desventajas encontramos que este tipo de metodología solo nos permite evaluar el riesgo de manera gráfica. Conclusiones. La contaminación ambiental es un grave problema que amenaza con acabar la vida en la Tierra. La contaminación es un problema del cual nadie quiere responsabilizarse. En algunos casos no se percibe hasta cuando ya es demasiado tarde, por lo cual se hace necesario cambios radicales y rápidos. Un ejemplo claro de esto es reducir los niveles de tráfico en Bogotá, especialmente en la localidad elegida, la utilización de pico y placa, así como el uso de la bicicleta. Esta es una solución efectiva frente a la contaminación del aire. Hay mucho que hacer para remediar el grave problema de contaminación ambiental, que no solo nos perjudica a nosotros, sino a las futuras generaciones, las cuales no serían responsables de los actos que cometamos en la actualidad.